A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos y amadísimas hermanas, la democracia tiene frases célebres, citas famosas. Veamos y analicemos una de Albert Einstein, el genio del siglo XX. Citamos: mi ideal es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Termina la cita. Albert Einstein, genio del siglo XX. Ahora vamos a ubicar en el tiempo, en el espacio y políticamente a Albert Einstein, físico alemán, el padre de la bomba atómica. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania, en plena Segunda Revolución Industrial. Nació dentro de una familia judía y falleció en 1955 en los Estados Unidos de Norteamérica. De manera que el autor de la frase democrática de este día vivió 76 años y vivió en 4 países que obtuvo su nacionalidad: en Alemania, Imperio de Guillermo; en Suiza; en el Imperio Austrohúngaro y en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora ubiquemos políticamente a Albert Einstein, el padre de la bomba atómica. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, en 1914, Albert Einstein tenía 35 años. Pero cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, en 1939, ya era un adulto de aproximadamente 55 años. Vivió la Primera Guerra Mundial, vivió la entreguerra, que duró 21 años, y vivió la Segunda Guerra Mundial. Políticamente, la única paz que tuvo Albert Einstein fue cuando comenzó la Guerra Fría en 1945. De manera que toda la vida prácticamente de Albert Einstein fue en guerra. Vivió la Primera Guerra Mundial, vivió la entreguerra y vivió la Segunda Guerra Mundial. En el análisis político de Albert Einstein, debemos decir que fue marcado por algunas tendencias políticas. Fue federalista mundial. ¿Qué es federalismo mundial? El federalismo es lo que agrupa varios países y hace un Estado federalista. Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica es un Estado federalista, con 51 estados dentro de su territorio. México es un Estado federalista. España es un Estado federalista. Una demostración de federalismo son la zona euro, que agrupan a más de 25 países que tienen las mismas leyes básicas y cada uno se gobierna con leyes individuales. La ONU, la Organización Mundial del Comercio, la FAO, todas esas son organizaciones federalistas. Albert Einstein fue internacionalista, fue pacifista, fue sionista. Permítanme detenerme en el sionismo. Surgió al final del siglo XIX. Es una ideología que propone la creación del Estado judío, que propone la federación y la creación del Estado de Israel. Y como Albert Einstein era judío, pues fue también sionista. Fue socialista democrático. El socialismo democrático es una ideología que trata de forzar y establecer la ligación entre la democracia y el socialismo y de una manera amigable gobernar un país. Albert Einstein fue también defensor de la libertad individual y de la libertad de expresión. Y con estas palabras tenemos ubicado a Albert Einstein políticamente. Pasemos ahora al análisis de la frase democrática de Albert Einstein, el genio del siglo XX. Citamos la frase:
Mi ideal es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Termina la cita que vamos a analizar. En esta frase democrática pondremos en primer plano 3 detalles. Este es uno. Mi ideal es el democrático. Termina la cita. ¿Por qué el ideal de Albert Einstein es el democrático? Fue uno de los más conocidos miembros del Partido Demócrata de Alemán. Pero además, otra cosa, todos los detalles de la vida de Albert Einstein apuntaban a la democracia. El internacionalismo, el socialismo democrático, el respeto a la libertad individual, la libertad de expresión, todo esto apunta a ideales de la democracia. De manera que este primer segmento de Albert Einstein define el primer detalle de su cita. Mi ideal es el democrático. Ya tratamos este primer detalle. Ahora analicemos un segundo detalle de la frase democrática de Albert Einstein, el padre de la bomba atómica. Citamos: cada uno debe ser respetado como persona. Termina la cita. ¿Qué quiere decir el autor de la frase, el genio del siglo XX, con la frase de que cada uno debe ser respetado como persona? Es que tenemos derechos individuales y Albert Einstein lo pone en primer plano en este segundo detalle de su frase. Nosotros nacemos libres y hay que respetar esa libertad. Tenemos el derecho de la igualdad y Einstein lucha por el derecho de la igualdad. Derecho a la vida. Cada uno tiene derecho a que se le respete la vida. Y de eso trata este segundo detalle. No hay derecho a la esclavitud de un hombre por otro hombre. Y de eso está luchando Albert Einstein. Prohibición a la tortura. Reconocimiento de igualdad frente a la ley. Todos somos iguales frente a la ley. Y de eso habla Albert Einstein. No exilio. Nadie debe ser exiliado del país donde nace. Ese es el derecho. Ese es el respeto a cada persona. Nadie debe ser molestado por el sexo con que nace, por el color de su piel, por el idioma que habla, por la religión que profesa, ni por sus creencias individuales. Y ese es el respeto que quiere el autor de la frase en este segundo detalle. Todo el mundo tiene derecho a la libertad, y ese es el derecho de cada persona, a la igualdad ante la ley. Y con todos estos derechos, hemos puesto en primer plano el segundo detalle de la frase de Albert Einstein. Cada uno debe ser respetado como persona. Seguimos analizando en detalle una frase democrática de Albert Einstein. Ya comentamos un primer detalle y comentamos un segundo detalle. Ahora analicemos un tercer y último detalle. Citamos: nadie debe ser divinizado. Termina la cita. ¿Qué significa esto de que nadie debe ser divinizado? Hay una tendencia planetaria frente a alguna circunstancia a colocar a los hombres en el grupo de los dioses. Eso es un proceso de divinizar a un hombre. Albert Einstein dice que nadie debe ser divinizado. Nadie debe ser colocado en posición de un inmortal. Somos mortales todos. Los dioses son inmortales. Y Albert Einstein dice que nadie debe ser colocado con el privilegio de un inmortal. A nadie se le debe santificar en la tierra. A nadie se le debe hacer sagrado, rendirle cultos y honores como si fuera un dios. Esa es la preocupación de Albert Einstein en este es el tercer tramo de su cita. Eso es lo que busca Albert Einstein. Y lo puso como ejemplo cuando estaba ya en el lecho de muerte. Ordenó que se le cremara y que sus cenizas
no se llevaran a ningún sitio para que la posteridad no fuera a visitarle y a divinizarle, y ordenó que sus cenizas fueran regadas en el mar de Miami, en Delaware. Con su vida puso ejemplo de esta parte de que nadie debe ser divinizado. Se negó a que lo enterraran en un sitio para que no fueran en excursiones a visitarle y a divinizarle. Amigos míos, hemos analizado en detalle la cita de Albert Einstein. La democracia tiene citas célebres, frases famosas. Hoy hemos analizado una de Albert Einstein, el padre de la bomba atómica y quien es considerado el genio de todo el siglo XX. Citemos la frase para despedirnos. Mi ideal es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Termina la cita. Ahora me despido. Recuerden siempre que la democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier.